Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Educación Digital, en el que vamos a aprender temas de matemáticas para el nivel medio superior. Comencemos. El día de hoy vamos a estudiar la elipse, que tiene centro en el origen del sistema coordenado. Veamos la definición de elipse. Una elipse se define como el lugar geométrico de todos los puntos en el plano para los cuales la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos permanece constante. Veamos en este caso, para este ejemplo que tenemos aquí particular, nosotros tenemos los dos puntos, f subíndice 1, f subíndice 2, que son lo que vamos a llamar focos. Si nosotros observamos, tenemos aquí tres casos diferentes. Lo que está pasando en estos casos es que este foco está la distancia a un punto cualquiera sobre esta curva que es la elipse, y acá de este foco también parte esta recta que toca este punto. Entonces, si yo sumo estas dos distancias, nos va a dar un valor constante. Si yo voy moviendo este punto, y en cada uno de los casos sucede esta misma situación, que la suma de estas dos me sigue dando este mismo valor. Como podemos ver acá, tenemos otro ejemplo. Eh, Tenemos las dos distancias de los focos a un punto cualquiera, y esto me da una constante que es 9,16, y acá tenemos 9,16. Entonces, si yo voy trazando todos estos puntos con esa condición de que al sumarse me da el mismo valor, entonces se va a construir la cónica llamada elipse. Es importante la identificación correcta de los elementos para poder ir de la ecuación general a la ecuación ordinaria, y a su vez conocer los elementos que me van a permitir graficar y hacer un trazo correcto de la curva. Veamos este caso e identifiquemos cuáles son los elementos que la constituyen. Tenemos principalmente los vértices, que son los puntos más que están hasta los extremos más largos de la curva. Se pueden llamar vértice 1, vértice 2 o vértice y vértice primo. Tenemos los puntos que también son los focos, son puntos interiores en la curva. En el lugar, en el eje en el que se ubican estos focos, es el que vamos a llamar eje focal. Pueden estar sobre el eje cuando la curva tiene un centro en el origen, o bien puede ser paralelo a cualquiera de los ejes, dependiendo. Nosotros tenemos nuestro punto que es el centro, ya lo conocemos, h, k, y tenemos la distancia de vértice a vértice, que le vamos a llamar eje mayor, y lo vamos a identificar como 2A. Por supuesto, si nada más estamos considerando la mitad desde el centro a cualquiera de los vértices, entonces esto se llamará semieje mayor, y lo vamos a identificar solamente con la letra A. Igualmente, la distancia en esta parte donde está más angosta, la mitad, lo que divide a la parábola, a la elipse, perdón, en dos partes, será el eje menor, y completo será 2B. Si nosotros solo estamos hablando del centro a este punto o del centro a este punto, será semieje menor, y solamente lo identificamos con B. A la altura del foco, de forma perpendicular al eje focal y tocando de lado a lado de la curva, nosotros tenemos el lado recto en cada uno de los lados. ¿Okay? En cada uno de los focos se forma esta distancia que vamos a llamar lado. La elipse puede tener dos formas de comportamiento, por lo menos las que vamos a estudiar en este video, que puede ser horizontal o vertical. Esta sería su ecuación ordinaria, y significa que la elipse es horizontal. Los vértices están sobre el eje de la X. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos este valor
como mayor que este valor, y entonces nosotros podemos aquí decir que este es A y este es B, porque es mayor. Nada más esa característica podemos identificarla. ¿Cómo sabemos que la ecuación es esta y en todo caso nuestra elipse es vertical? Bueno, pues va a suceder que el valor de que está dividiendo a la y cuadrada va a ser mayor que el que está dividiendo a x. En este caso podemos decir que este es a y que este es b, y la elipse será vertical. Además de identificar los elementos de la elipse como tal, con sus nombres, nosotros debemos también de poder identificar cómo se relacionan con el sistema coordenado, porque así es como van a aparecer en las fórmulas. Ya dijimos que es semieje mayor, semieje menor, el foco, pero aquí como parte del sistema coordenado lo vamos a identificar como menos C, como A, como B. Adicionalmente tenemos algunas fórmulas que sería, por ejemplo, para encontrar la longitud de la distancia focal, que sería c cuadrada es igual a cuadrada menos b cuadrada. Es una relación que más o menos hemos trabajado, nada más que en este caso la relación es de una diferencia. El centro CH, que ya lo conocemos, por ejemplo, en este caso, pues vale 0,0, pero si tenemos nuestra elipse fuera del origen, pues eh, seguramente tendrá otro valor. La excentricidad para esta cónica debe ser menor que 1. Este valor me debe dar menor que 1, pero se obtiene esta excentricidad con C entre A. Y la longitud del lado recto, que sería 2 veces b cuadrada entre A. Hay que tener presentes estos elementos para poder utilizarlos cuando necesitemos obtener los datos. Vamos a resolver un ejemplo en el que tenemos que determinar los valores de la elipse a partir de la forma general. Si notamos aquí nuestra ecuación no tiene los términos lineales, esto es porque la elipse tiene el centro en el origen. Esto va a hacer que el proceso sea más fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, vamos a despejar, asociar términos, a agrupar más bien términos y despejar el término independiente. Cuando ya tenemos este despeje, la forma ordinaria nos establece, nos plantea que tenemos que tener igualado a 1. Por lo tanto, para obtener ese 1, lo que vamos a hacer es dividir 18 entre 18. Recuerden que para que no se desequilibre la expresión tenemos que dividir a todo entre 18. De aquí lo que vamos a hacer es simplificar, le sacamos mitad, mitad, le sacamos novena, novena, y al hacer la división obtenemos el 1 que estamos buscando. De aquí pues ya sabemos que este 9 corresponde al término de a cuadrada y de b cuadrada. Entonces, a cuadrada vale 9, por lo tanto a va a valer 3. B cuadrada vale 2, por lo tanto b valdrá 1.4, y con esto obtenemos los vértices de la elipse. Ubicamos estos puntos muy rápidamente, de manera que hagamos el trazo rápido. Para continuar obteniendo los datos nos hace falta el foco, con el cual ya veíamos que esta es la relación con la que lo podemos obtener. Reemplazamos nuestros datos y obtenemos el valor. Como esto es un radical, será positivo y negativo, con lo cual vamos a obtener las dos coordenadas correspondientes a los focos, menos 2.60 y 2.60. El lado recto, b cuadrada vale 2, a vale 3, y obtenemos que este vale 1.3. Con esto nosotros ya tenemos los datos completos para realizar la gráfica. Aquí está la ubicación de los vértices, de los focos. El lado recto vale 1.3, de lado a lado, a la altura del foco, los valores del semieje del eje menor y nuestro centro. Veamos un segundo ejemplo
en el cual tenemos la ecuación, nuevamente vamos a realizar el mismo procedimiento. Agrupamos términos, del lado derecho queda el término independiente. Ahora en este caso hay que dividir a nuestra expresión entre 84 para obtener la unidad. Aquí tenemos el 84 y hacemos nuestras simplificaciones. Sacamos tercia, le sacamos mitad, dividimos y obtenemos el 1. Lo que podemos observar aquí es que este valor que nos dio aquí es mayor que este, por lo tanto nuestra elipse debe ser una elipse vertical. Entonces, este va a ser A y este va a ser B. Con esto nosotros ya podemos encontrar los valores. B cuadrada vale 28, A cuadrada vale 42 y si obtenemos sus valores, A va a valer 6.48 y B 5.29. Si utilizamos la relación para obtener el foco, el valor de la distancia del foco, reemplazamos aquí los datos y nos da 3.74. Entonces la gráfica ya dijimos que va a ser vertical, entonces aquí ya está la coordenada correspondiente a el vértice 1, el vértice 2, el foco 1, el foco 2 y los valores del eje menor. ¿Ok? No encontramos el lado recto, podríamos dejarlo de tarea, que encuentren el lado recto y la excentricidad, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, realicemos nuestra primera actividad para ver qué tanto hemos aprendido. Esta actividad tienen que hacerla a partir de la gráfica que se está mostrando aquí, contestar estas 5 preguntitas que estoy segura no tendrán problema en resolverlo. Recuerden que en posteriores videos vamos a poner las respuestas correctas. Veamos ahora un ejemplo en el que tenemos los datos y tendremos que obtener la ecuación. Me dicen que los vértices valen B1 0,-3, B2 0,3 y los focos están ubicados en 0,-2, F2 en 0,2. De esta manera, si nosotros eh, quisiéramos ver de manera analítica en dónde está ubicado el centro, pues tendríamos que utilizar la fórmula de la distancia entre puntos. Pero de manera inductiva nosotros podemos ver que si nuestra elipse tiene centro en 0,0 y que el vértice está en 0,3, la distancia que hay del centro al vértice pues es de 3 unidades. Analíticamente aquí está la sustitución. Hacemos el procedimiento y obtenemos que A vale 3, por lo tanto A cuadrada va a valer 9. El procedimiento para obtener el foco pues es de manera también inductiva o bien utilizando esta fórmula igualmente, es de 0 a 2 hay 2 unidades, por lo tanto C vale 2. Cuando nosotros ya tenemos estos dos datos, podemos utilizar la relación del foco para obtener el valor de B. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí los datos, podemos despejar B cuadrada y de esta manera B cuadrada nos da igual a 5. Para terminar el problema, a nosotros nos han pedido la ecuación y lo que hemos hecho hasta ahorita es obtener los datos. Como dato nos han dado el foco y nosotros podemos ver que el punto que va a estar, que está ubicado, el foco, está en el eje de las Y. Por lo tanto, la ecuación va a ser vertical. Más bien la gráfica va a ser vertical y la ecuación va a ser esta que tenemos aquí. Cuando ya identificamos adecuadamente la ecuación, hacemos la sustitución de los datos que nosotros tenemos. Tenemos que A cuadrada vale 9, B cuadrada vale 5. Para obtener la forma, esto sería ya la ecuación ordinaria, pero si nosotros queremos ir a la forma general, entonces lo que tendríamos que hacer es, tenemos dos formas. Una, multiplicar todo esto por 45, que sería el común denominador acá,
o bien hacer aquí el quebradito, que es lo que estamos haciendo. Tenemos el común denominador, es un producto cruzado, y entonces hacemos un despeje de este 45, pasamos este miembro, el 45 por 1, por supuesto me da 45, lo ponemos en el miembro derecho y con esto obtenemos la ecuación general. ¿Ok? Bueno, y nuevamente tenemos aquí que hay que revisar qué es lo que hemos aprendido. Tenemos la segunda actividad. A partir de la gráfica y de los datos que tenemos aquí, vamos a ver cuáles son las respuestas para estas preguntitas que nos están haciendo. Veamos un último ejemplo en el que tenemos que aplicar un poco todo lo que hemos aprendido a un problema que podría ser un problema real de construcción, ¿ok? De ingeniería. Dice que se desea construir un puente que va a pasar por encima de un río, con algunas especificaciones que se muestran en la figura. Aquí están los datos. Al pasar el agua en el túnel, va a subir 15 metros sobre el nivel del mar y que hay que considerar que el puente va a tener una forma semielíptica. Ok, lo que quieren que respondamos es cuál es el valor del semieje mayor, cuál es la ecuación del problema y cuál es la altura máxima que tendrá el puente. Tengan cuidado con esto porque aun cuando me están pidiendo este dato, no pareciera estar justamente en el 49, entonces hay que hacer un proceso analítico para obtener el resultado de esto. ¿Ok? Veamos cómo vamos a resolver el problema. Bueno, vamos a dar solución a este ejemplo 4 y lo primero que debemos hacer es de identificar la ecuación que vamos a utilizar. ¿Cómo sabemos que esta es la ecuación? Pues porque la elipse que nos están dando es horizontal, por lo tanto debe ser esta la ecuación. De esta ecuación, con estos datos que nosotros tenemos, lo que nos están pidiendo es la altura máxima, que es este punto que no sabemos exactamente cuánto vale. Lo que sí tenemos, por ejemplo, es cuánto vale A, que va a ser el semieje mayor, que vale 52. Aquí está la coordenada, vale 52. Y tenemos un punto sobre la curva. En este punto nosotros conocemos las coordenadas, que sería menos 48,15. Por lo tanto, son los valores que vamos a reemplazar en X y Y respectivamente para que solamente nos quede el valor de B como incógnita. De aquí, si nosotros despejamos, pues podemos obtener este valor. Primeramente lo que hacemos pues es elevar los cuadrados y pasar a asociar términos semejantes, resolvemos esta fracción. Ya que tenemos esta fracción, nosotros tenemos que despejar a B. Tengan cuidado, por favor, porque B, recuerden que no es como que nada más la paso del otro lado y ya se queda despejado. Si hay que hacer aquí el producto cruzado, entonces lo que vamos a hacer es pasar a B y todo esto pasa dividiendo. Entonces aquí aplicamos regla de extremos por extremos, medios por medios, obtenemos la raíz de ese valor y resulta que B vale 39. Entonces nosotros ya estamos en posición de dar respuestas. La primera pregunta era ¿cuál es el valor del semieje mayor? Bueno, 52 es semieje mayor. ¿Cuál es la ecuación del problema? Ahora sí podemos tener la ecuación del problema específicamente. Esto que teníamos acá, pues lo utilizamos solamente para encontrar el valor de B. Entonces la ecuación va a ser 52 al cuadrado, 39 al cuadrado. Esta sería la ecuación. ¿Y cuál es la altura máxima que tendrá el puente? Pues ya lo habíamos dicho, 39 metros. ¿Ok? Esperemos que esto les sea de utilidad. Recuerden utilizar el material. De ahí vienen bastantes ejercicios que ustedes pueden resolver, ejemplos y ejercicios para que practiquen. Jóvenes, recuerden que todo esto es complemento de los materiales de la Historia Conciencia. Ahí pueden encontrar muchos ejercicios para que ustedes practiquen ejemplos y demás.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y espero que esto les sea de utilidad. Cualquier cosa que ustedes deseen que hagamos videos sobre algunos temas, escríbanos por favor en los comentarios. Cuídense mucho. Hasta luego.